La información en las mañanas de Radio Sónica. El arranque con Maximiliano Legui. La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Bueno, hoy nos visita muy amablemente Susana Reyes, es directora de la Escuela Isauro Arancibia. La verdad que es muy interesante la historia de su escuela. Me la presentó Delfina Rossi el viernes pasado y la verdad que le agradezco mucho a Delfina que me dé la posibilidad de haberme presentado a Susana para hacer esta nota, porque ella se ocupa de jóvenes y adultos en situación de calles, de personas que se acercan a la escuela justamente para obtener un oficio, para poder educarse. Y hoy estamos hablando tanto de personas en situación de calle porque va en aumento, 35% de pobreza, que me parece que es una de las palabras más autorizadas para hablar de la situación actual de la República Argentina en el marco social. ¿Cómo te va, Susana? Gracias por venir a Radio Sónica. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Susana, ¿cómo inició esta idea de la Escuela Isauro Arancibia? Bueno, la particularidad que tiene el Isauro es que no fue algo que se pensó atrás de un escritorio, se diseñó, bueno, a ver qué hacemos para que la gente en situación de calle pueda estudiar. No, yo soy maestra de adultos, me especialicé en adultos y adolescentes, y bueno, en el año 98 me mandaron, o sea, hay una oferta de educación de la Ciudad de Buenos Aires que son centros educativos de adultos que funcionan en entidades alojantes, fábricas, comedores, te manda el Estado, manda un maestro y ahí se organiza un multiciclo, digamos. Estás con 15 personas de diferentes grados. A mí me mandaron en ese momento a la CTA Nacional para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Sí, las conozco las chicas. Claro, bueno, Elena Reinaga, que era la presidenta de AMAR en ese momento, fue mi primera alumna. Y bueno, digamos, con ellas, con las chicas de AMAR, empezamos a traer a los pibes en situación de calle, porque algunas de ellas trabajaban en Constitución y me dijeron, mira, hay un montón de pibes grandes que no saben leer, que están en la calle. Bueno, eran los años 90 también, pleno neoliberalismo, familias Imagínate, 98, empezaba el principio del fin que terminó con la crisis de la Rúa. Exacto, entonces montones de familias en la calle, pibes que habían crecido en la calle solos porque sus madres o padres estaban presos o habían muerto de HIV, muchos hijos de gente con HIV. Bueno, entonces yo le digo, traigámoslos, y los fuimos a buscar, y bueno, yo me acuerdo de ese día, ¿no? Porque estaban como durmiendo así como en unos nichos, ¿viste? En Constitución, que había como unos agujeros así en la pared, y ahí los despertamos, le decíamos, venite a la escuela, y en la escuela, bueno, y vinieron dos, una parejita, Luis y Analía, y a partir de ahí, como ellos se mueven en ranchadas, que son los grupos que forman para protegerse en la calle, empezaron a venir de a montones, y así el centro se empezó a desdoblar, y eso que en el 98 era una maestra con 15 estudiantes, hoy somos 130 trabajadores, 400 estudiantes en 2 turnos, jardín maternal, talleres de artes y oficios, todo del Estado, porque nosotros siempre exigimos al Estado y pedimos, por ejemplo, cuando yo estaba yo solo, y había como 30 estudiantes y las chicas de AMAR que me ayudaban, había bebés, entonces, bueno, nunca una premisa de esta escuela es que siempre hay vacante, nadie se queda fuera por nada, ¿no? Entonces, bueno, estos bebés, o sea, lo que hicimos con los bebés era compramos un corralito en el 2001, igual que todos los argentinos. Valga la redundancia, ¿no? A los argentinos se lo impusieron. Claro, se lo impusieron. Bueno, compramos un corralito, entonces ese corralito hoy se llama el Jardín del Puente, que es el Jardín del Isauro, que hoy hay 60 nenes y nenas. ¿Entendés? Como todo fue así, todo lo exigimos al Estado nosotros. ¿Y tuviste respuesta del Estado? Al principio costó mucho, golpeaste muchas puertas. ¿Cómo fue la variación a lo largo de los años en los diferentes gobiernos? Contame esa progresión. Mira, al principio estuvo bárbaro, digamos, hasta el año 2008, fines de 2007, 2008, que cambia la gestión en la ciudad. Hasta ahí no hubo problema. Es más, el Isauro se considera, cuando Sileoni era ministro de Educación de la ciudad, se considera el Isauro como una experiencia piloto de escuela de jornada extendida para jóvenes y adultos, porque en realidad no existe
Y es lógico que no exista una escuela de jornada extendida para jóvenes y adultos, porque se supone que el adulto trabaja y no tiene tiempo. Acá lo que pasa es que hay toda una población de gente que no tiene trabajo, que quedó boyando. Bueno, entonces también la educación se tiene que ir adaptando a estas realidades, ¿no? Exacto. Bueno, entonces se quedó que se iba a hacer esta experiencia piloto de 5 años y la cosa marchaba. Entonces hicimos la escuela de jornada extendida en 2 turnos, con talleres de oficio para formar trabajadores y trabajadoras, la escuela primaria, el jardín maternal. Bueno, pero en ese interín cambia la gestión y nunca más sigue siendo una experiencia piloto. O sea, el macrismo de 12 años que estamos, nunca se certificó que es una escuela de jornada extendida. Es decir, hoy es somos de hecho una escuela de jornada. Es una escuela de hecho, pero no está certificada por el gobierno de la ciudad. O sea, nosotros damos, por ejemplo, el título primario, se da porque es una escuela, nació como primaria de adultos. El secundario, porque depende de la Universidad de Avellaneda, nuestro secundario, entonces también se da un título. Pero no como en la totalidad, no está tomado como una totalidad. Entonces yo coordino toda la escuela igual, porque ellos... Digamos, ¿y qué te dicen del gobierno de la ciudad? ¿Golpeás pero puertas? ¿Hablaste con hemos ido a la funcionarios? legislatura, hemos ido... No hay caso. Tienen como... el Isauro para ellos es algo que les molesta mucho. Nosotros hemos exigido muchas cosas, por ejemplo, que no lo tiren abajo. Cuando conseguimos tener nuestro edificio... Ustedes están en Paseo Colón 1318. Ahora ya no es 1318, es Paseo Colón 1366. Perfecto. Porque se reformó el edificio, este año volvimos. Ellos lo querían tirar abajo para que pase el Metrobús y fue una lucha sostenida y muy bueno, porque nosotros cada palo que nos meten es un contenido educativo para construir ciudadanía. Entonces, estos pibes y pibas que viven en situación de calle, que se sienten fuera de todo, porque en realidad el Estado los trata de esa manera, no como los peligrosos, los que hay que cruzar la calle. Cuando nosotros los vemos todos los días llegar a la escuela, después de levantarse de un cemento helado y de ser maltratados por violencia institucional, un desprecio social, llegan a la escuela, se sientan, abren su carpeta y te dice, señor, poneme un 10. ¿Solo ¿viste? estudian o van a comer también? No, vienen a la mañana, estudian el nivel que les corresponda, almuerzan. Bien. O sea, a la mañana desayunan, después almuerzan, se quedan a la tarde a la escuela de formación laboral, la mayoría, porque no es solamente aprender un oficio, sino aprender a ser trabajadores y trabajadoras, donde se les enseña no solo, digamos, las condiciones en las que hay que ir a trabajar, sino cómo ser un buen compañero laboral, ¿no? Y si la ciudad no los ayuda y no les da acompañamiento, ¿quién les da para sostener, digamos, financiera y económicamente el instituto? No, o sea, nosotros tenemos la ciudad, banca todas todos los sueldos. Los sueldos los paga la ciudad. Sí, nosotros somos maestros de la ciudad. Bien. Y como se fue creciendo, tuvieron que mandar sí o sí más trabajadores, ¿no? Más maestros y maestras. La comida es una escuela de la ciudad, la tiene que poner, paga la ciudad. Todo eso está, es como, ¿cómo te puedo decir? Vos lo ves, no te das cuenta, es como si fuese, no tenemos el documento de identidad. Es increíble. Es como los pibes, somos, viste, estamos en la misma situación. Una escuela que estaba en situación de calle porque nos iban mudando. Cuando conseguimos este lugar nos quisieron sacar para que pase el Metrobús. Ahí fuimos con los pibes a la legislatura, los pibes pusieron su voz, dijeron lo que para ellos significaba que les tiren abajo la escuela. Y bueno, y no pudieron porque se judicializó y el juez falló a favor de la escuela, o sea que no pudieron tirarla abajo. Supongamos que hay un vecino escuchándote y sabe de gente o de chicos que están en la calle y que no están en escolaridad. ¿Cómo sería? ¿Pueden ir directamente? Pueden venir directamente, en cualquier momento del año entran a la escuela a estudiar. O sea, nosotros puede ser el día anterior de que terminen las clases, viene, lo anotamos, viene ese día, el día siguiente y el año que viene sigue. O sea, no hay restricción en eso. Qué bueno, sí. Qué bueno. Te pregunto un poco por cómo ves la variación social, ya que te ocupás de algo muy importante, que es la educación, pero también lo social, en estos años. ¿Ves una degradación a partir del 2015? ¿Es algo que ya lo venías viendo previo al 2015? ¿Cómo lo ves para meternos en la parte política, digamos, de la Argentina? Yo lo que veo, así te digo, como educadora, como lo que yo veía, lo que fui viendo es que si bien nosotros en la ciudad hace años que tenemos un gobierno que no le interesa la educación pública, ¿no? Que cada vez quita más presupuesto, bueno, y todo lo que... en la educación, cuando había un gobierno
que digamos que un gobierno nacional, ¿no? Cuando Silioni era ministro de Educación de la Nación, nosotros, por ejemplo, teníamos todo el tiempo, nos llegaban libros, no solo los libros, sino cómo trabajar esos libros en el aula. Había una dedicación por la educación. Teníamos las netbook. ¿Qué pasaba con las netbook? Con las netbook los pibes tenían acceso a un Facebook y conectarse con otros pibes de otros lados. Eso es inclusión, ¿entendés? O sea, podían comunicarse, conectarse, no estaban fuera de todo como eso están. Se cortó. Hoy no llegan computadoras para los pibes. Hoy no llegan nada, no llegan computadoras, no llega un solo libro en estos 4 años, ni un solo libro no llegó. Otra cosa, turismo estudiantil. Todos los años, durante más de 10 años, 11, nos fuimos a Embalse o a Chapadmalal con los pibes a pasar una semana en turismo estudiantil. Muchos la primera vez que salían en un micro y salíamos todos juntos y nos íbamos a esos hoteles, bueno, que hizo Perón en su momento, y que, bueno, los refaccionaron, estaban perfectos, ahí dormíamos todos, comíamos, los chicos se pasaban el día bajo la ducha calentita, viajábamos, ellos estaban en contacto con pibes del norte, del sur, de todo lado de nuestro país y participaban de los foros, de los debates, porque no era solo ir a hacer los bailes nocturnos que eran bellos, hermoso todo, sino que además durante el día hacían debates sociales, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso era muy bello y eso es inclusión. Eso hace que el pibe no tenga el resentimiento. Exacto. Y el sentirse, el pibe es parte de esta sociedad, de este país, de esta cultura de la patria, digamos, es sentir esa patria que somos todos, digamos. ¿Y sentís, ¿no? hoy que ese resentimiento crece? Y bueno, la tristeza crece la desesperanza absoluta, eso es lo que a mí me asusta, que cada vez, o sea, que no hay esperanza, ¿viste? Si no hay futuro es terrible. Claro, no hay esperanza porque también crece la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad está a la vista. Sí, exactamente. Y creo también que crece, lo que hablábamos recién fuera del aire, la naturalización de las cosas que no son naturales. O sea, cómo la gente va viendo personas en situación de calle y al principio dice, uy, mirá, una persona en situación... Y después pasa una semana y ya le pasa al lado como si nada y la cifra de pobreza y de indigencia va aumentando y como que la gente ya no se sorprende de la misma manera que antes, ¿no? Claro, totalmente. Eso es muy notorio y además, digamos, como que hay una estigmatización y los medios, algunos medios favorecen eso, ¿no? O sea, ya el pibe que tiene una gorrita, ¿no? Que es morochito, que anda con ropa deportiva, ya es sospechoso, correte porque... ¿no? Y bueno, y eso es doloroso para él, para todos nosotros que estamos todos los días con ellos y vemos lo que se sufre con esa discriminación. Y esta cosa de la sociedad, sí, de naturalizar las cosas, ¿no? Yo me acuerdo, yo soy una persona grande, me acuerdo en los años 70, que bueno, de hecho le hicieron una canción a un pibe que vendía rosas, o sea, el Chiquilín de Valle, o sea, le hacían una canción a un pibe. Yo militaba en esa época y me acuerdo que en la unidad básica donde yo estaba teníamos un pibe que vivía en la calle. Entonces dormía ahí, le dábamos la comida y la plata para que busque trabajo, compre el diario y busque trabajo. ¿Entendés? O sea, era un pibe que le sucedía eso. Ahora, 7.000 y pico en la ciudad. Es increíble. ¿Entendés? Te llevo un poco más a la discusión, si querés, filosófica y macro. ¿Qué tiene que pasar con este capitalismo para no dejar de alguna manera de darle la visión que corresponde y los nombres y solucionar problemas puntuales como la pobreza? El Papa habla de un capitalismo más social, obviamente también sentado desde su nivel de comodidad, ¿no? Que también debe ser muy difícil cambiar también esa estructura, uno lo entiende, pero al menos es bueno que se empiece a hablar y que se empiece a discutir. ¿Qué se necesita desde lo macro? ¿Cómo hacer para que un capitalismo que hoy es completamente financiero, que pasa por el que tiene el 1% de la población mundial puede llegar a comprar el 100% de los bienes existentes sobre la Tierra? ¿Cómo lo cambiás? Mira, yo pienso que hay un enfoque, una forma de... primero tiene que haber una deconstrucción cultural, digamos, ¿no? Para volver a construir una patria de todos, como yo te digo, ¿no? O sea, tiene que, digamos, poner en el centro al otro, ¿no? Cuando el que tenés al hombre, ¿no? al ser humano, o sea,
nosotros somos, los seres humanos somos lo importante, claro. no el capital, ni el... O sea, entonces me parece que es eso, ¿no? Es dónde poner el centro, ¿no? El enfoque, o sea, ¿para quién estás gobernando? ¿Para qué existe este mundo, digamos? ¿Para hacia dónde vamos? ¿Qué nos interesa? Y bueno, digamos, ahí está, ¿no? Lo que le interesa a uno es lo que les interesa a los otros. Susana, a ver, mi mirada particular es que hace mucho tiempo ya los candidatos a distintos puestos políticos ya no hablan de promesas o de lo que van a hacer, no dicen qué es lo que van a hacer. En estas elecciones o quizá en alguna pasada, ¿escuchaste alguno que te haya llamado la atención, alguna propuesta para la educación o para esto de cómo resolver la pobreza? ¿Tenés algún candidato que te represente en ese aspecto? En estas próximas elecciones, sí, ¿a quién voy a votar, digamos? ¿O a quién te representa? ¿A quién me representa? Mirá, digamos, yo siempre voy a apostar, digamos, a quien tire para el pueblo, digamos, para el que esté más cercano al pueblo y que sea algo una realidad, ¿no? Porque que sea real lo que dicen, porque también hay algunos candidatos que hablan, sí, que no se paga el FMI, que no se paga, pero ¿para cuál es la red? Está bien, bárbaro, yo estoy de acuerdo, ojalá no podamos no pagarle y tirar todo por la borda, pero yo no sé si eso es posible, me parece que es un poco infantil. Entonces, para mí, digamos, siempre, o sea, en estas elecciones, para mí el gobierno de los Fernández me parece que es el que más se acerca, digamos, a lo que yo pretendo, que es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que en el gobierno de Cristina y de Néstor había programas, los que ya nombré, sí, y aparte programas de que los pibes, hay pibes nuestros que en ese momento volvieron a sus barrios de provincia por los programas Manos a la Obra, construyeron sus casas. Son pibes que hoy vienen a visitarnos y están viviendo allá, no están más en la calle. O sea, nosotros prácticamente no se había, o sea, el problema no, estoy de acuerdo, no se había tocado estructuralmente, digamos, ¿no? Pero no estaban los pibes en la calle. Por ejemplo, los pibes de la capital estaban en hoteles de la CENAF. Aunque vos decís la CENAF, pero es para los menores, del menor y la familia. No importa, uno justamente como lo central es la gente, se podía hablar y decir, che, tienen 20 años, pero vivieron toda su infancia en la calle. Entonces lo ponían en un hotel. ¿Los pibes hablan de política? Y nosotros tratamos de eso, de que se discuta todo. No, en general vienen afuera de todo, no quieren saber nada de nada, pero ellos tienen una revista que les voy a hacer llegar, que se llama La Realidad Sin Chamullo, donde ellos expresan su opinión sobre las cosas porque tenemos taller de periodismo, donde tratamos que ellos se involucren. Y el tema de ir a la legislatura y defender sus derechos, ¿viste? Y estar, o sea, eso hace que es muy, muy piola la mirada de los pibes desde el lugar que ellos ocupan en esta sociedad. Bueno, para finalizar, entonces, repito, si algún vecino se quiere acercar, quiere conocer, también llevar a alguno de los chicos que muchas veces los ven en la calle y hablan con ellos, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros estamos de 9 a 16 en la escuela, que es en Paseo Colón y Garay, entre Garay y Cochabamba, ahí van a ver la entrada porque no tiene puesto el número, ¿no? Y bueno, pueden entrar en cualquier momento, nos buscan, dicen que vienen a colaborar y hay mucha gente que viene a colaborar, a conocer la escuela. De hecho es una escuela de formación docente porque vienen todos los profesorados, las universidades a formar los trabajos social, mucha gente viene. Así que están acostumbrados a compartir. Susana, gracias por venir a Radio Sónica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Susana Reyes es directora de la Escuela Isauro Arancibia de la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mixcloud Award en la categoría Mejor Radio, Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la mañana. Un equipo de profesionales te espera para asesorarte en lo que más necesitas. Estudio